Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Energy Talks. A continuación tendremos una plática muy interesante con Fernando Cruz, director de México de Dolphin Drilling AS. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación y, como siempre, la oportunidad de poder dialogar y contribuir en algo con el contenido de su sitio. Al contrario, Fernando, muchas gracias. Si quieres, vamos empezando en materia. Cuéntanos un poco cuál es el papel de Dolphin Drilling en México. Mira, Dolphin Drilling es un grupo que a nivel global somos líderes en operación de plataformas semisumergibles. Para aquellos que no están tan familiarizados con el mundo de las plataformas, ¿no? En el sector de oil and gas, existen varios tipos de plataformas. Algunas, como la mayoría de las plataformas que se usan en México, son plataformas autoelevables, mejor conocidas como jackups, que son plataformas para aguas muy someras. Las plataformas semisumergibles son estas plataformas que a veces vemos en fotografías muy grandes, que sirven para perforar en sitios de mayor profundidad, desde más de 150 metros hasta 2.000, 3.000 metros de profundidad. Son mucho más grandes y mucho más complejas en operación. Entonces, Dolphin Drilling maneja plataformas semisumergibles, es líder en el mundo en operación de este tipo de equipos. En cuanto a expertise, tenemos un track record de cerca de 50 años de experiencia y específicamente en México hemos participado en varias ocasiones en contratos, principalmente con Pemex. Recientemente concluimos un proyecto con ellos y actualmente nos encontramos desarrollando opciones de mercado para el sector privado relacionados con la misma operación de plataformas semisumergibles. Muy interesante, Fernando. Y justamente igual aquí entrando pues en esta parte, en su papel, justamente, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes ven en México? Y pues también, por ejemplo, en este caso que están trabajando con Pemex, ¿cuáles son las áreas que también puede tener Pemex? Mira, es muy interesante el sector en México debido a la gran cantidad de retos que existen, ¿no? De cara al futuro, hacia la transición energética y al potencial que aún tiene el sector petrolero o de oil and gas en el país. México desafortunadamente se encuentra un poco rezagado en cuestión de transición energética eh, y actualmente tenemos una gran necesidad de energía. Tenemos una población de de prácticamente llegándole a los 130 millones de habitantes que demandan energía. Pertenecemos a un bloque económico que es el, eh, el, el bloque integrado por Canadá, México y Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes los bloques económicos más grandes del mundo, con los cuales tenemos un intercambio importante de bienes y servicios, ¿no? Entonces, todo esto demanda energía. Específicamente, en el caso de México, el sector de oil and gas aún tiene un potencial enorme para muchos grupos que pueden aportar hacia México innovación tecnológica, expertise, creación de talento. Hemos visto que en el sector petrolero, por ejemplo, la participación privada a raíz de la reforma energética del año 2013 ha sido importante. Hoy día el sector privado en la parte petrolera ha contribuido o tiene ya una inversión estimada de cerca de 48,000 millones de dólares, si mal no recuerdo, con poco más de 25,000 millones de dólares ya ejecutados. Y el sector ha avanzado en cuestiones de exploración y ya los primeros operadores privados empiezan a generar
recientemente rompieron la marca de producción de 100,000 barriles de petróleo. Igual, comparado con la producción de Pemex, sigue siendo menor, ¿no? Pero es sin duda una contribución muy importante y valiosa. Entonces, hoy día la producción petrolera, como bien sabemos, está por debajo de las metas planteadas al inicio del gobierno, y esto sin duda se debe a diversos factores, ¿no? Entre ellos el tema de la pandemia que logramos superar, la afectación en cadenas de suministro, pero también a un tema de política económica del país, que no es una sorpresa decir que hay ciertas preocupaciones de muchos sectores, incluyendo a nuestros socios comerciales, con respecto al enfoque que la actual administración está dando a esta política energética. Pero remitiéndome a las oportunidades, sin duda, nada más para darte un dato, esto es algo que recientemente AMEXI, que es la Asociación de Productores de Hidrocarburos, eh, eh, decía que existe más del 50% de los recursos prospectivos del país pendientes de ser explorados. ¿A qué me refiero con recursos prospectivos? Todo aquel potencial de yacimientos petroleros que sabemos que están en el Golfo de México, pero que para verificar su existencia y su capacidad o su viabilidad de producción y viabilidad económica, pues se tiene que invertir en exploración, ¿no? Pero si hablamos de que existe más del 50% de recursos prospectivos ahí listos para ser explorados, pues eso te da una idea del potencial que puede haber comparado contra la producción actual. Y aquí el factor tiempo es muy importante porque eh, pues está la transición energética, ¿no? Que ya no es un tema de discusión a favor o en contra, es una realidad, ¿no? Estamos transitando hacia allá. Pero pues, el sector de oil and gas aún tiene mucho que contribuir al sector energético. Entonces, el gas, por ejemplo, como combustible de transición es importantísimo. Hemos visto la importancia que tiene en Europa, la importancia que ha tenido para Estados Unidos, ¿no? Que hoy en día es uno de los principales productores de gas y consumimos el 80% de gas que produce Estados Unidos. Entonces, el gran riesgo aquí es que si no nos movemos rápidamente y tratamos de acelerar y de incentivar la exploración y posteriormente la producción, pues todos esos recursos pueden quedar enterrados para siempre, una vez que la transición energética avance un poco más y que costo-beneficio ya no sea tan viable continuar explorando, ¿no? Entonces, otra de las grandes oportunidades que tiene el país es el recientemente tan discutido tema del nearshoring, ¿no? Eh, por ahí estaba yo escribiendo un artículo donde hablo justamente de temas de oportunidades y decía yo que existen un potencial hasta de 500 empresas, hablando de grupos globales, que podrían estar interesadas en abrir plantas en México en los próximos años, ¿no? Y estás hablando de que ese potencial podría representar un 2 o un 3% de crecimiento adicional al Producto Interno. Estás hablando de una inversión que podría superar los 40,000 millones de dólares. Ese potencial está ahí. Desafortunadamente requiere cosas que al día de hoy no hemos podido ofrecer como el tema de la certeza jurídica, ¿no? Es un reto ofrecer esa certeza jurídica. Y segundo y muy importante es el suministro de energía. Y no nada más es suministro de energía de cualquier fuente, suministro de energía verde, porque muchos de estos grupos globales, como sabes, hoy día tienen políticas tienen sistemas de cumplimiento ambiental en el cual cada vez van subiendo la barra en cuanto a la reducción de la huella de carbono y por lo tanto demandan energía limpia. Y entonces se convierte en un factor importante para la toma de decisión de poner una planta en México o en algún otro país, ¿no? Entonces, esa es otra gran oportunidad que podríamos aprovechar y que debemos de tomar en cuenta. Y otra oportunidad importante es el desarrollo un poco más equilibrado a nivel de regiones en México, porque
Todas estas oportunidades de pronto van hacia las regiones en donde ya hay más infraestructura, donde hay suministro de energía, y tienes regiones del país en las que históricamente siempre ha habido rezagos, como el sureste, por ejemplo, ¿no? Eh, con la excepción del estado de Yucatán, prácticamente el sureste eh, depende muchísimo, ¿no? De, de sectores de la economía que no necesariamente son los sectores que podrían tener tracción en el futuro. Ahí es necesario igual hacer inversión en infraestructura, conectar el sector energético para el suministro de energía en la región y poder ofrecer también oportunidades de desarrollo con gente talentosa, con mano de obra, con cadenas de suministro, el desarrollo de cadenas de suministro locales, ¿no? Eh, Son yo creo que algunas de las oportunidades que tenemos a la vista y que demandan decisiones rápidas. Exactamente, Fernando, tocas puntos muy importantes como pues la parte de inversión, o sea, toda la parte que nos falta por todavía detonar tanto la industria de gas y petróleo como la transición energética y ese rezago que pues actualmente nos está pues arrastrando. Y justamente aquí, Fernando, ¿tú qué esfuerzos ves al querer explorar justamente estos yacimientos enfocados en el Golfo, en aguas profundas? ¿Se están haciendo esfuerzos? ¿Cada vez va avanzando? O cómo es el panorama en estos yacimientos? Pues mira, sabemos que Pemex, que ha sido el principal productor de petróleo en el país por muchos años, y seguirá siendo, ¿no? Pues ha estado explotando yacimientos en aguas someras, en profundidades muy bajas, pero los yacimientos que históricamente han sido clave para el desarrollo de la producción, por ejemplo, Cantarell, ya son yacimientos que han expirado, ¿no? Que han sido agotados. Y hoy en día existen yacimientos en tierra, por ejemplo, en el campo de Quesqui, en donde ya se está empezando a invertir en infraestructura en perforación para poder iniciar una producción un poco más rápida en tierra. Y en el caso de los yacimientos marinos, pues estamos uno de los principales yacimientos, por ejemplo, Sama, que actualmente, como sabes, está en este proceso de alineación entre los participantes del yacimiento, al ser un bloque compartido con el sector privado, con la empresa Talos, entró a un proceso de discusión y de negociación con Pemex y se ha definido que Pemex sea el operador, ¿no? Entonces, ese yacimiento tiene un potencial importante de producción, es el yacimiento más importante que se ha descubierto en los últimos 15 años. Entonces, tiene una capacidad de producción muy importante y asimismo te vas un poquito más hacia arriba del Golfo, hacia Shanab, por ejemplo, en donde también hay bastante potencial, pero ya estás hablando de aguas un poco más profundas, en donde los yacimientos ya tienes que irte a profundidades de 150, 200 metros, que no es que sean aguas profundas o ultraprofundas, ¿no? Pero ciertamente son profundidades a las que Pemex no está acostumbrado a operar. Hemos estado acostumbrado a operar en aguas profundas. Entonces, lo que te estoy diciendo con esto es que sí o sí Pemex tiene que trabajar de la mano con el sector privado y lo estamos viendo, por ejemplo, en este partnership que está haciendo Pemex con New Fortress y el trabajo que estará haciendo en Sama. Sin duda, la colaboración del sector privado será determinante para poder ayudar a Pemex a tener ese know-how o adquirir ese know-how, ¿no? Y esa tecnología, ese conocimiento y tener mayor acceso a innovación para poder producir de manera eficiente. Y de ahí, como mencionaba yo hace un rato, con la mayor parte con esa cantidad de recursos prospectivos que están ahí pendientes de ser explorados, pues ya no estamos hablando de aguas profundas, ¿no? Y ahí el tema es el timing, porque en el ciclo de energía, bueno, en el ciclo de oil and gas, como bien sabes, probablemente
No es algo que tú dices, oye, descubro un yacimiento, vamos a explorar y en un año estamos produciendo, ¿no? O sea, son procesos muy largos, se pueden llevar hasta 9 años en promedio, ¿no? Desde el momento en el que descubres un yacimiento, lo empiezas a perfilar, haces una caracterización, defines su potencial, haces estudios muy técnicos de potencial en cuanto a su beneficio económico. Y después empiezas a hacer ya actividades de perforación para tomar muestras y para verificar la calidad y el contenido de ese yacimiento y qué tipo de producción puedes generar. Pero todo esto de que estoy hablando es algo que se hace en años, ¿no? Y de ahí pues empezar a definir infraestructura, a definir toda la infraestructura que requieres para instalar plataformas, para instalar ductos, para instalar un montón de cosas, te van llevando a que la primer barril de petróleo de un yacimiento que descubres lo ves hasta después de 8 o 9 años, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, del sector privado, en donde de pronto desarrollas un campo en 5 o 6 años, ¿no? Pero, vamos, el ciclo de vida no es tan rápido. De ahí la importancia de empezar a invertir y empezar a irse a aguas más profundas a fin de que estemos en capacidad de generar la producción necesaria, primero que el país demanda y segundo que aún es viable desde el punto de vista del mercado, ¿no? Tomando en cuenta el proceso de transición que estamos viviendo. Entonces, y de tener un horizonte, ¿no? Tanto de inversión como de desarrollo y producción de aquí a 2050, ¿no? Es más o menos una fecha en donde el mundo se ha puesto bien que mal de acuerdo para tratar de lograr ciertos objetivos de, de control del calentamiento global. Qué puntos tan importantes, Fernando. También podríamos llamar este costo de oportunidad que tiene Pemex, ¿no? Como bien dices, no tiene tanta experiencia en lo que son aguas profundas, pero bien con estos partnerships podemos justamente tomar el costo de oportunidad y poder ahorrar un poco esta curva de tiempo de aprendizaje para, pues, tomar el expertise de empresas que ya lo tienen. Entonces, pues ahí también un buen punto pues a considerar, Fernando. Muchas gracias. Y también, justamente ahorita, pues ante el panorama, en cuanto también tú lo comentabas al inicio, esta creciente demanda en energía, también en los combustibles, hemos visto también en los efectos de Europa, Estados Unidos tratando de apoyar a abastecer la demanda de Europa. eh, es este boom que estamos viviendo. ¿Cómo podríamos aprovecharlos? ¿Cómo podríamos sacarle mejor provecho a toda esta alza de precios? ¿Y cómo podríamos atender esta demanda? Pues mira, mencionaba yo el caso de la política energética del país, ¿no? Yo creo que un primer paso es abordar y discutir con un poco más de pluralidad el tema de nuestra política energética, ajustarla a la realidad, ajustarla a lo que el mundo demanda. Por ahí se empieza, ¿no? Es como en cualquier organización, si no defines una política de la empresa, una misión, una visión, ¿no? Difícilmente vas a caminar en la dirección que quieres. Hablando de países y hablando del tema de energía, pues obviamente todo inicia por hacer ajustes a las políticas energéticas, ¿no? Para poder diseñar una política que sea lo suficientemente eh, 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 abierta para poder permitir el desarrollo y la generación de energía y sobre todo el tema de seguridad energética, ¿no? Haciendo un claro diferenciación entre lo que es seguridad energética y lo que es soberanía, que son conceptos, si bien a la mayoría de la población que probablemente no está tan involucrada en temas energéticos puede llegar a pensar que son lo mismo, pues no son lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que voltear a ver cuál será la demanda que el país necesita en los próximos 30 años, ¿no? Ver si estamos en capacidad de cumplirla, que yo creo que sí, ¿no? Así tomando las decisiones adecuadas. Y también pensar en que también existe potencial para compartir con otros países
producción, exportaciones, etcétera, ¿no? Esta idea de lograr la autosuficiencia, digo, está muy bien porque como idea está muy bien. Ahora, la ejecución de la idea y llevarlo a la práctica es donde estamos a veces un poco distanciados en cuanto al entendimiento y al cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Eh, Hemos visto cómo, por ejemplo, en Europa, muchos países como Alemania, dada la circunstancia no prevista de un conflicto, ¿no? Que nos viene a traer una situación, como bien mencionabas, de precios, ¿no? De altos precios de los energéticos, pues de pronto países de vanguardia en cuestiones de transición han tenido que frenar un poquito y voltear hacia atrás y decir, espérame, necesito gas, ¿no? Y flexibilizar sus políticas para volver a generar gas a través de energía nuclear, inclusive a través del carbón, o combustibles fósiles, ¿no? Entonces, eh, hay que adaptar esta política, hay que reconocer que la participación del sector privado es una condición necesaria, porque ni Pemex ni CFE pueden solos con todo el paquete, ¿no? Por mucho que se les exija, no están en condiciones ni financieramente viables, ¿no? Ni en cuanto a capacidad técnica de poder abastecer la demanda que el país necesita. Y en el horizonte sabemos que los precios del petróleo van a mantenerse en estos niveles, van a mantenerse altos, a menos que otra cosa suceda, ¿no? Pero si vemos la producción, el consumo actual de petróleo en el mundo, que estamos hablando de cerca de 100 millones de barriles por día, se calcula que en el año 2050 el requerimiento de petróleo podría andar en los 90 millones de barriles diarios. Es decir, una pequeña reducción, pero tampoco una super gran reducción, ¿no? Pensando que las energías renovables van a venir a reemplazar gran parte de lo que se produce con petróleo. Entonces, eso lo que te indica es que el precio va a seguir más o menos a niveles que difícilmente vamos a volver a ver niveles como los que vimos durante la pandemia. Y esto de alguna manera te agrega un componente que te permite tener un horizonte de inversión un poco más estable o más largo, porque los activos clave que se ocupan para la producción, para la exploración de petróleo, pues son costosos y tienes que estar seguro de que hay un retorno de inversión, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por ese lado, hay potencial y creo que el mercado está ahí y estará ahí, porque el petróleo seguirá siendo, nos guste o no, ¿no? Nos guste o no, seguirá siendo uno de los principales motores de las economías en el mundo. Exactamente, Fernando. Qué importante este punto en el de los precios, ya que también hay otro jugador que es la OPEP, en la que pues igual eh, no han querido bajar los precios y también han establecido en que ya no permitirán que el precio baje más de un cierto límite. Y pues bueno, esto también pone o da más relevancia a la parte que comentaba sobre pues la soberanía y tener esta autosuficiencia en México también por todo lo que hemos visto a nivel global y pues en muchos países está justamente esta tendencia. Y entrando a temas energéticos, Fernando, ¿cuál es el papel de Dolphin en todo este tema de energía? Por ahí tienen la solución de Energy Management. Cuéntanos un poquito más cuál es su papel dentro de este Sí, sector. gracias, Antonio. Fíjate que, como te decía, en Dolphin Drilling somos expertos en operación de plataformas semisumergibles, ¿no? Actualmente contamos con un sistema de manejo de energía que nos permite reducir la huella de carbono, que nos permite agregar mayores eficiencias, justamente conscientes de que operamos en una industria, ¿no? En la que se genera un impacto ambiental y lo mejor que podemos hacer es contener ese impacto ambiental. Entonces nuestros sistemas de gestión de energía que están integrados con todo nuestro sistema de gestión
nos permiten hacer uso eficiente de energía. Y actualmente estamos desarrollando lo que serán las plataformas de séptima generación en conjunto con un fabricante eh, para las plataformas que se usarán en el futuro, que son plataformas de tecnología híbrida, donde el uso de la energía se aprovecha en cada componente y donde el diseño se hace, le llamamos efficiency by design, ¿no? Desde un principio, desde el diseño, desde la mesa de diseño de una plataforma, se piensa en la eficiencia energética. En ese sentido, eh, estamos poniendo nuestro granito de arena en cuestión de tecnología y en cuestión de reducir nuestra huella de carbono y de ayudar a nuestros clientes, no solo en México, en muchos países, a operar de manera eficiente sus actividades de perforación, a tratar de lograr los mayores tiempos de eficiencia en operación para reducir justamente los consumos energéticos, el trabajo en campo y tratar de colaborar con esto en este compromiso que hoy día es importantísimo, ¿no? Que es la reducción de la huella de carbono. Y justamente, Fernando, en temas de tecnología, ¿cuáles son, digamos, en estas que están en tendencia como el IoT, inteligencia artificial, qué papel juegan estas nuevas tecnologías en la operación? Pues mira, es un tema muy interesante porque uno pensaría que el sector de oil and gas, siendo un sector que tradicionalmente no ha, en esencia, quizá mucha gente tenga la idea de que no ha evolucionado mucho, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Es un sector que hoy día es complicado desde el punto de vista de atracción de talento, ¿no? Las nuevas generaciones, estamos hablando de millennials, centennials, difícilmente se ven atraídos hacia el sector, ¿no? Tú, yo tengo hijos, millennials y centennials, y difícilmente les veo algún grado de interés en lo que yo trabajo, por ejemplo, ¿no? Una de mis hijas recientemente inició a trabajar con una empresa de energía, justamente, pero de energía eólica. Entonces, tengo pláticas muy interesantes con ella porque su visión es bien distinta en cuanto a lo que aspiran de una empresa, ¿no? Desde ese punto de vista, el sector de oil and gas ha crecido, pero ha desarrollado nueva tecnología, mucha innovación. Y hace poco platicaba yo en un foro de discusión con algunos expertos de otras empresas de cuáles son los principales avances tecnológicos que hemos tenido en el sector de oil and gas. Y yo creo que el tema de inteligencia artificial es uno de los avances importantes, porque hoy en día la cantidad de información que se maneja y de manera remota desde una plataforma petrolera hasta la mesa donde se toman decisiones en una oficina nos permite tener procesos más controlados y nos permite sobre todo cuidar mejor los activos. Y un activo en el sector petrolero puede ser desde un ducto hasta una plataforma de producción, ¿no? Entonces, esos activos requieren cantidades intensivas de mantenimiento y de diagnóstico. Y con el uso de sistemas de inteligencia artificial se logra un mejor monitoreo y con el uso de datos un poco más predictivo, a fin de asegurar la integridad de estos activos y de poder brindarles el mantenimiento que requieren y las correcciones, ajustes, etcétera, que sea necesario para su operación eficiente, ¿no? Otra de las cosas que se han implementado mucho en el sector ha sido la robotización, el manejo a distancia de muchas actividades. Por ejemplo, hablando de nuestras plataformas, de pronto puedes tener parte del crew o de la tripulación trabajando desde un centro de control en tierra y con eso reducir el número de gente que está a bordo, ¿no? Desde los sistemas, por ejemplo, de posicionamiento satelital, en donde anteriormente tú subías a 3 o 4 personas para
para manejar los sistemas de posicionamiento para las embarcaciones, plataformas, equipos móviles, etcétera. Pues hoy en día subes un equipo, lo conectas vía satélite, le abasteces internet y lo puedes tener ahí sin operadores. Y el operador puede estar en un centro de control en tierra, ¿no? Donde controla no uno, sino muchos equipos. Y de pronto tienes, por ejemplo, robots, robots submarinos que se ocupan para bajar y hacer operaciones. Pues hoy en día probablemente necesites a lo mejor solo tener una tripulación reducida de técnicos que mantengan el equipo para que lo bajen y lo suban a operar, pero los pilotos y los controladores pueden estar manejándolo del otro lado del mundo, ¿no? Vía remota. También es el manejo de datos. Se manejan, cuando tú haces un levantamiento de datos de un sitio, ya sea geofísicos, sísmicos, de tipo geológico, geotécnico, tú levantas una gran cantidad de datos, levantas teras y teras de información que necesitan ser procesados, que necesitan ser interpretados. Entonces, el uso de computadoras de computadoras más poderosas y de inteligencia artificial también te permite que todo ese proceso que antes se llevaba a cabo con un montón de geofísicos y de gente que estaba prácticamente haciendo un trabajo de mucho detalle, hoy en día se puede alinear con procesos que de manera automatizada, con el uso de inteligencia artificial, permitan hacer procesos más eficientes en menor tiempo del que se hacía antes, ¿no? Entonces, existen muchos desarrollos, mucha innovación que se ha hecho en los últimos años en el sector petrolero, mucha sinergia que se puede hacer con el sector, por ejemplo, de energía renovable, ¿no? De cosas que se aprenden en la instalación de plataformas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Granjas de energía eólica marinas, ¿no? Muchas de las técnicas que se aplican en la industria de oil and gas también son similares a lo que se hace para instalación de equipos de energía renovable. Entonces hay muchas sinergias y mucho aprendizaje en ambas direcciones del que se puede o se hace, se toma beneficio. Yo creo que si bien el sector en esencia seguimos haciendo lo mismo que hace 50 años, que es encontrar un yacimiento, encontrar la mejor manera de perforarlo y de sacar petróleo, hoy día se hace con mucho mayor eficiencia, haciendo uso de tecnología de última generación. Interesantes todos estos puntos, Fernando, en cuanto a la tecnología se refiere, cómo lo han aprovechado para, pues, justamente ser más eficientes, como bien mencionas. Y también, Fernando, ¿cuál es tu perspectiva? Ya nos comentabas un poquito acerca de esta perspectiva personal y generacional, en donde los jóvenes se están, pues, enfocando hacia lo que son energías renovables. ¿Tú cómo ves esta transición? ¿Cómo la podemos hacer en México? Y también en esfuerzos de Dolphin, ¿cómo podemos también llegar a esta descarbonización en las industrias? Bueno, mira, en el caso del país, desafortunadamente tenemos muchos años de rezago, ¿no? A raíz de alguna manera de que actualmente se prioriza un poco más el uso de energía fósil, ¿no? De fuentes fósiles. Esto ha generado ciertos, no diría rezagos, sino más bien cierto escepticismo en el sector de energías renovables, ¿no? En pláticas que he llegado a tener con directivos de empresas de energía renovable, como tú sabes, actualmente tiene una situación un poco complicada con el tema de la reforma eléctrica que se intentó implementar y que actualmente se encuentran en medio de procesos litigiosos, ¿no? Y de pues,
relación con la CFE y con el gobierno. Desafortunadamente, muchos de los directivos de estas empresas me dicen, oye, pues fíjate que pues en lo que vemos que pasa en México, pues yo ahorita mis planes de inversión seguimos adelante, ¿no? Pero ciertamente mucha de la inversión que probablemente estaba planeada para México se está desviando hacia Chile, por ejemplo, hacia Brasil, hacia Colombia, que son los ganadores en cuanto a la inversión de todo lo que se está, yo no diría dejando de hacer, sino probablemente no haciéndose a la velocidad y en la cantidad que se requiere, ¿no? Entonces, yo creo que, y tenemos, México es un país privilegiado en cuestiones geográficas, ¿no? Tenemos, zonas en donde se puede aprovechar muy bien para generación de energía eólica, ¿no? Como es la parte del Golfo, o la parte del Istmo de Tehuantepec, donde hay muchas corrientes de viento, la península de Yucatán, en el norte, ¿no? Tenemos también muchas áreas en donde se puede aprovechar muy bien para generar energía solar, ¿no? En el norte, por ejemplo, y también en la península. Entonces, es un país que cuenta con una geografía privilegiada para el desarrollo. Y tenemos pues, también energía, ¿cómo se llama?, de presas. Ay, se me va el nombre, discúlpame. Pero bueno, somos privilegiados en cuestiones geográficas para el florecimiento de la energía renovable y creo que tenemos aún ese bono demográfico que nos permite como sociedad contar con una fuerza de talento joven y que definitivamente, como decía hace un rato, tú de pronto si le ofreces a un centennial, oye, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿No? ¿En una empresa de energía renovable o en Pemex? ¿No? ¿O en una empresa de tecnología? Pues la respuesta es casi en automático, ¿no? Entonces, hay mucho potencial, mucho talento que puede ser bien aprovechado para generar sobre todo empleo de calidad, ¿no? Empleo que requiera talento más allá del empleo que tradicionalmente en México por los otros sectores como el manufacturero, automotriz, pues sabemos que hay cierta calidad de empleos, ¿no? Pero que ya cuando subes a la pirámide, que es donde se requieren puestos de alta especialización, de alta, muy técnicos, ¿no? De alto conocimiento, es donde ya empezamos a sufrir un poco y la gente muchas veces, el talento joven al no encontrar una adecuada oportunidad, de pronto pues emigran hacia otros países, ¿no? Entonces, creo que hay tarea por hacer, pero definitivamente en el sector de renovables tenemos que aprovechar que somos un país geográficamente privilegiado. Exactamente, Fernando. Justamente vimos toda esta fuga de capitales en cuanto a energías renovables se refiere. Justamente como mencionas, se fueron a Chile, a Brasil y a otras partes, pues bien de Latinoamérica o bien del mundo, como puede ser Asia. Y pues también, Fernando, con esto que comentas, me fui a los tiempos de universidad de mi generación, en donde justamente cuando estabas preparándote para ver a qué carrera te ibas, te espantaban, ¿no? Como de que al sector petrolero no le queda tanto tiempo, y a lo mejor también esto pues viene haciendo efecto a todo lo que nos comentas, Fernando. Y Sí. pues aquí, no sé si tengas algún punto final, Fernando, alguna conclusión, algo con lo que quisiera cerrar. Pues sí, mira, me gustaría probablemente retomar este último comentario muy importante que haces. Creo que existe en el público, en la audiencia, en la gente promedio, esa percepción de que el petróleo está Sus últimas. de salida, ¿no? Casi dándole los santos óleos, ¿no?
Existe esa percepción generalizada, pero no hay que perder de vista que la mitad de lo que se produce en petróleo se ocupa en la industria petroquímica. Un auto Tesla, pues tiene su huella de carbono, ¿no? Aunque suene muy verde y oye, es energía eléctrica, no contamina. No, por supuesto que contamina, porque pues está fabricado a base de polímeros y a base de plásticos, ¿no? Y eso sale de la industria de oil and gas. Te decía, la producción, el mercado del petróleo hoy en día en el mundo consume 100 millones de barriles. Los cálculos dicen que en el año 2050, con una población que sobradamente habrá rebasado los 8,000 millones de habitantes, la producción se espera que esté en el rango de los 90 millones de barriles diarios a nivel mundial. Estás hablando de una pequeña reducción del 10%. Claro, hay una masa poblacional más grande y de ahí que las energías renovables cada vez irán teniendo mayor relevancia en la producción energética. Pero el sector de oil and gas aún tiene mucho por contribuir. Aún tenemos 50 años en el horizonte, ¿no? Para seguir contribuyendo con el suministro de energía en el mundo. Cada vez de manera más responsable, cada vez reduciendo los impactos ambientales, cada vez con mayores eficiencias y el uso de tecnología para poder reducir la huella de carbono, pero oil and gas seguirá teniendo un papel preponderante en el suministro de energía en el mundo. Entonces, por supuesto que hay futuro, y por supuesto que probablemente a los que estamos involucrados en el sector nos hará falta quizá promocionar un poco más ante las nuevas generaciones la importancia que tiene el sector para poder atraer talentos en el futuro. Ciertamente es un reto que tenemos y en el cual tenemos que preocuparnos. Importante, Fernando, todo este tema de comunicación. A lo mejor igual ya no es tan fácil llegar a los jóvenes como antes se hacía, ¿no? A través de medios de comunicación tradicionales. Ahora, pues bien, todo este tema de difusión puede estar bien en redes sociales porque pues es el medio que más consumen pues estos jóvenes y pues sí, esperemos que esto a futuro no nos traiga problemas en cuanto a talento se refiere. Y pues Fernando, no me queda más que agradecerte todo tu tiempo, el espacio y toda esta información tan valiosa que nos compartes. Igual invitación a todo el auditorio para acercarse a Fernando, a Dolphin Drilling. Y pues Fernando, muchísimas gracias. Hombre, Antonio, un gustazo. Muchísimas gracias por la invitación. Y la gente que quiera seguirme en LinkedIn, estoy como Fer Cruzgal, ahí en mi perfil. Adelante y espero poder haber podido transmitir algunas buenas ideas a su amplio auditorio. Gracias. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.